Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Maníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. En 1991, el escritor Bret Easton Ellis publicó la novela American Psycho. La obra sigue los pasos de Patrick Bateman, un joven heredero de la fortuna de su familia cuya profesión es ocupar espacio en un despacho para ejecutivos en la Nueva York de 1989. A través de la narración en primera persona y la corriente de conciencia, Bateman constantemente presume ante el lector de su lujoso tren de vida y de todos los bienes materiales que se puede permitir. Gracias a las libertades que dicha riqueza le puede comprar, Bateman a lo largo del libro quebrará y trascenderá absolutamente todos los límites morales y éticos imaginables para salir siempre impune. Aparte de ser un drogadicto compulsivo, un envidioso superficial que constantemente se compara con los demás hasta el punto del asesinato si se siente superado, y un obseso de la figura mesiánica neoliberal del Donald Trump de los 80, la cual es lo más parecido a una brújula moral que presenta, también es un torturador y carnicero que secuestrará, violará, descuartizará y hasta canibalizará a mujeres, a la par de que cometerá toda clase de actos deplorables en la calle con el único fin de sentir algo en la vida. Y es que, pese a todas sus pretensiones y alardes de lujo, el hombre es un auténtico infeliz, y en el sentido más literal de la palabra. Está muerto por dentro, su vida carece de sentido o rumbo. Está tan falta de una personalidad o un valor propio, y es tan intercambiable, que hasta en sus grupos sociales lo confunden constantemente con otras personas de lo poco que destaca. En otras palabras, es tan pobre que solo tiene dinero. Su apatía es solo comparable con su desprecio por la vida de otros seres humanos. Y cuanto más acapara, más infeliz es, hasta el punto de que los secuestros, los asesinatos en serie, las violaciones, las conspiraciones, el canibalismo y, en definitiva, todas las libertades absolutas que el dinero puede comprar en el paraíso neoliberal de los Estados Unidos de Reagan, dejan de saciarlo. El momento que sella el peor de los destinos para alguien como él, pues acaba condenado a tener que pasar una vida entera aguantándose a sí mismo, soportando el peso combinado de una vida vacía y superficial junto al de su verdadera insignificancia y patetismo. Una prisión construida por él mismo en donde no hay salida posible. Ser Patrick Bateman es su crimen, pero ser Patrick Bateman también es su castigo. En definitiva, American Psycho es un descarnado reflejo ya no de un periodo de la historia estadounidense, o de un capitalismo neoliberal en donde solo importan las aspiraciones a obtener riqueza y lujos caiga quien tenga que caer, sino una autopsia de aquellos que conforman las clases sociales más altas. Los multimillonarios que solo tienen dinero, encerrados en sus propias burbujas de lujo, y que viven en sus propias realidades mientras ven y tratan como escoria al resto de la humanidad. Una obra que sigue en la línea de la novela anterior de Ellis, Menos que Cero, que se centra en el sórdido mundo de hermandades de universidades de chavales privilegiados, y cómo dicho ambiente moldea a futuras generaciones de multimillonarios psicópatas, junto al valor que le imprimen a los que no son como ellos. Futuras generaciones de Patrick Bateman. Y ahora llegamos a la tercera década de este siglo XXI y vaya, ¿qué es lo que acaba de pasar? A estas alturas ya todos hemos oído las noticias. Entre 2018 y 2019, un reportaje de la periodista Julie K. Brown sobre los acuerdos judiciales entre un millonario llamado Jeffrey Epstein y varias víctimas de las que él había abusado sexualmente, destapó una trama de trata de blancas y prostitución infantil que llevaba operando durante décadas, y que involucraba a toda clase de altas esferas y figuras clave de la política internacional a lo largo y ancho del mundo. Epstein fue arrestado, y poco tiempo más tarde se lo encontró muerto en su celda, lo que a su vez llevó a un clamor sobre la publicación de todos sus archivos y documentos para que se supiera la identidad de sus clientes y asociados. Y, sin embargo, cuanto más se descubría y más archivos se desclasificaban, pasando entre medias por todos los intentos del gobierno estadounidense de tapar, censurar y proteger las identidades de sus pederastas más influyentes, más se iba revelando que Jeffrey Epstein se encontraba en el centro de una auténtica telaraña de tráfico de influencias y conspiraciones políticas, hasta haber sido prácticamente el cerebro, o como mínimo la mayor influencia, detrás de gran parte de todas las derivas políticas y sociales hacia la extrema derecha y el tecnofeudalismo que llevamos experimentando a lo largo de las últimas décadas.
El apellido Epstein en nuestra actualidad es una letra escarlata, una mancha que tizna, contamina y envenena todo lo que está ligado a ella, de la misma forma que el apellido Hitler fuera la suya propia un siglo atrás. A fechas de publicación de este vídeo no hay un final a la vista para esta madriguera de conejo, así como que tampoco existe un fondo para el nivel de depravación tanto de este hombre o sus allegados. Y, tristemente, como ya sabemos cómo funciona el mundo, lo más probable es que jamás lograremos presenciar la verdad del caso. Sin embargo, aun si todavía estamos rascando la superficie, y creedme, esta superficie es una bien gorda, si hago este vídeo es porque, ya solo con lo que hay en esta superficie y toda la documentación existente, lo que sí podemos observar es una prueba de que no existe una mano invisible de la política ni el mercado. Como ya he dicho hace 2 párrafos, la actual deriva a la extrema derecha internacional y el tecnofeudalismo es un invento, una creación artificial ejecutada por una élite de multimillonarios pederastas. Y no me refiero meramente a lo político y lo económico, sino justo a las ideas y experiencias que vivimos en nuestro día a día. Y unas cuantas las habéis visto en este canal, por cierto. Por tanto, como ya todo el mundo sabe que este tal Epstein era un señor muy malo por la simple asociación, vamos a desgajar su vida y obra y finalmente poner caras a los verdaderos motivos de por qué el mundo está como está. Ah, y antes de que a alguien se le ocurra la brillante idea de soltar la paparrucha de «¿Veis? Los loquitos conspiranoicos tenían razón. Hay una cámara de vampiros satanistas globalistas dominando el mundo mientras que abusan de niños», le aconsejaría que se pusiera un puntito en la boca, por no decir que se la suturara entera. Entre otros motivos porque, como ya hemos visto en este mismo canal, los movimientos de las teorías conspirativas jamás han sido otra cosa que sectas de alienados y tontos útiles que llevan décadas enteras vomitando propaganda de ultraderecha en la forma de cuentitos morbosos sobre conspiraciones y monstruos a modo de una campaña masiva de desinformación y antiintelectualismo. Y, alerta de spoilers, el hecho de que los conspiranoicos hayan pasado de loquitos bocazas a literales soldados del fascismo internacional, hasta formar los MAGA, QAnon y demás escoria, es justo por mano y sugerencia del propio Epstein. De modo que no os deis muchos golpecitos en el pecho algunos, porque lleváis toda una vida siendo los peones de la misma cábala de multimillonarios pederastas que tanto lleváis denunciando a ciegas. Sin contar con que el concepto de los gobiernos en la sombra y las islas de supervillanos son más viejas que el cagar, de modo que tampoco habéis descubierto ni tenido razón en nada. Ah, y también os agradecería si os ahorrarais su minada rollo «Los Simpsones lo predijeron porque había un capítulo de ñi». Ya haré un vídeo al respecto de los Simpson en el futuro, pero os voy adelantando que no predicen nada, simplemente que la fantasía no puede competir en absurdez y lamentabilidad con la realidad. Amén de que, sin contar lo que acabo de comentar sobre que el concepto de las cábalas secretas dominando el mundo desde localizaciones remotas es más viejo que el cagar, yo tampoco echaría muchas flores en la dirección de Matt Groening, el creador de la serie, al ser este íntimo amigo personal de Epstein. Como todo el mundo sabe del nombre de Epstein, pero no realmente quién es este señor ni lo que hizo aparte de la pederastia, la mejor forma de empezar este vídeo ha de ser desde el principio. Jeffrey Edward Epstein nació en el seno de una familia de clase obrera en 1953. Pese a fracasar en sus estudios universitarios y carecer de título alguno, Epstein fue contratado como profesor de matemáticas y física en la prestigiosa Dalton School en 1974. Cabe destacar que, en aquel momento, el director de la escuela era un hombre llamado Donald Barr, quien no fuera solo el autor de una novela de ciencia ficción llamada Space Relations, que trataba sobre un planeta gobernado por una oligarquía que participaba en la esclavitud sexual infantil y depravación como resultado de su aburrimiento y poder absoluto, sino que fue oficial en la Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los servicios de espionaje que más tarde se fusionarían hasta formar la actual CIA. En su tiempo como profesor, Epstein ya destacaba por su comportamiento altamente inapropiado hacia las adolescentes, apareciendo incluso en fiestas de los chavales sin haber sido invitado, y por vestir de formas provocativas delante de sus alumnas. Pese a todo, jamás hubo quejas ni se lo investigó. Entre medias, Epstein también conocería al director ejecutivo de la firma financiera Bear Stearns, Alan Greenberg, cuyos hijos asistían a dicha escuela. En 1976, Epstein fue despedido de Dalton por su incompetencia como profesor para, acto seguido, ser aceptado en Bear Stearns como corredor de bolsa, y luego convertirse en un tiempo récord en socio ejecutivo de la firma y asesorar a los clientes más ricos e influyentes del banco en asuntos de ingeniería fiscal para mitigar impuestos.
¿Cómo un tipo sin estudios universitarios y que fracasó como profesor de matemáticas pudo convertirse en uno de los más influyentes analistas financieros de Nueva York en menos de 4 años? Sigue siendo un misterio a fecha de publicación de este vídeo, y se barajan varias teorías al respecto, desde el chantaje a que estaba más que dispuesto a participar en el blanqueo de capitales de clientes del banco, y pasando porque contaba con presuntas ayudas y contactos de la CIA para convertirlo tanto en un agente como en un chivo expiatorio. No me voy a poner a alimentar conspiranoias ni a irme por las ramas porque lo considero irrelevante, pero si os fijáis, en esto es en lo que se resume el afamado sueño americano de venir de la nada y hacerte un hueco entre los más ricos, poderosos e influyentes. Y es que, al final, Epstein jamás ha sido otra cosa que un don nadie tan depravado como incompetente e ignorante, cuya vida entera se resume en haber fracasado hacia arriba y realizar pactos faustianos con toda clase de criminales. De hecho, cuando en 1981 fuera despedido de Bear Stearns por haber mentido en su currículum inventándose cargos y títulos falsos, así como por haber desfalcado fondos de la compañía, él mismo formaría su propia consultoría financiera, en donde aparte de recuperar fondos malversados de unos clientes, seguiría ayudando a malversar los de otros, así como asistir financieramente a conspiraciones e individuos como el traficante de armas Adnan Khashoggi, quien fue el intermediario del intercambio armamentístico del Irán contra FER. A partir de 1987, Epstein empezaría a meter las zarpas en toda clase de corporaciones, firmas bancarias y corruptelas, gracias al poder y la influencia que llevaba amasando. Si bien sus empeños en empresas legítimas seguían fracasando, de entre los que destacan los intentos sin éxito de diversas OPAs entre aerolíneas, en el plano de la corrupción empresarial su presencia sigue levantando ampollas hasta el día de hoy. Por ejemplo, su contratación como consultor en la firma Towers Financial acabó con la empresa implosionando debido a que él la convirtió en una estafa Ponzi, haciendo perder a sus clientes más de 450 millones de dólares. Sin embargo, pese a todo, la red de seguridad de contactos multimillonarios que seguía haciendo le permitiría continuar fracasando hacia arriba hasta convertirse en el centro de toda una telaraña relacional en donde, de aquí hasta 2019, se codearía con políticos, empresarios, multimillonarios, artistas, banqueros y miembros de distintas realezas, gracias tanto a su carisma como a su falta de escrúpulos a la hora de financiar corruptelas. 1991 destaca como el año en el que, con la infiltración en las élites siendo la única cosa en la que tuvo éxito en la vida, Epstein también conoció a Ghislaine Maxwell, de profesión heredera de la fortuna de sus padres, y ambos unieron sus redes de contactos tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos hasta tener un alcance global. Juntos dominarían el mundo de las élites políticas y económicas, con Ghislaine siendo la cara de este imperio de tráfico de influencias, mientras que Epstein siempre andaría cerca para escuchar desde la sombra todas las conversaciones y luego traficar con la información que extrajera. Aún así, el año que marcaría a Epstein para siempre sería 2005, cuando la policía de Palm Beach, Florida, abrió una investigación contra él por haber abusado sexualmente de un grupo de adolescentes. Una serie de actos que llevaba sucediendo, que se sepa, desde 2002. No obstante, el equipo legal de Epstein, financiado y acostumbrado a proteger miembros de la élite global en casos como este, presionaron al Departamento de Justicia para anular los cargos federales y, en su lugar, que Epstein firmara una declaración de culpabilidad en donde éste admitiera haber solicitado servicios de prostitución de estas menores de edad. Porque esta es la impunidad con la que se opera bajo el capitalismo. Ya no es simplemente esta manipulación y perversión de la justicia, sino que también sirvió para echar sal en la herida de las víctimas. Aceptar unos pocos años de cárcel de mínima seguridad en donde podía hacer vida normal fuera del recinto a cambio de dormir en una celda por las noches, y pagar unas compensaciones económicas que no eran más que calderilla para él, por unos cargos en donde las víctimas quedaban tildadas oficialmente de prostitutas. A partir de aquel momento, varios de los contactos de Epstein decidieron rechazarlo públicamente para que no se los asociara con él. Pero un cliente que sí estuvo más que dispuesto a acercarse a él desde que supo lo del caso de abusos sexuales a menores fue el entonces príncipe Andrew de Inglaterra. Sin embargo, las investigaciones sobre Epstein nunca cesaron, y no fue hasta 2019 cuando, como consecuencia del movimiento Me Too, un grupo de sus víctimas se unieron para denunciar públicamente y ante los medios no ya estos abusos, sino la red de trata de blancas y prostitución infantil que Epstein, Ghislaine, el príncipe Andrew y presuntamente hasta Donald Trump dirigían y se beneficiaban de ella a lo largo de diferentes fincas, ranchos, apartamentos y localizaciones, desde mar a lago a la infame isla de Little St. James. Epstein y su coconspiradora fueron detenidos y la red de prostitución de menores y tráfico de influencias acabó expuesta.
y un mes más tarde el primero acabaría siendo hallado muerto en su celda en extrañas circunstancias que apuntaban a un suicidio. A partir de aquí, el resto es historia. Con Epstein muerto y Ghislaine en la posición de extorsionar y chantajear a varios gobiernos, junto con la ventaja que supone ser un testigo VIP, la verdad se difumina cada día que pasa. A lo que se suman los intereses de gobiernos como el de Estados Unidos, de proteger, censurar y manipular toda documentación relacionada con el caso, para que ningún nombre de la élite ni su relación con Epstein salga a la luz. Asimismo, a fechas de publicación de este vídeo, lo más cercano en investigación a unas consecuencias para estos conspiradores es la deposición del príncipe Andrew para que la familia real británica y su institución monárquica puedan salvar cara, mientras que en Estados Unidos o en otros países no se está haciendo absolutamente nada. Y mientras, es la gente de clase obrera la que está esforzándose al máximo para contrarrestar esta conspiración y seguir exponiendo todos los archivos que puedan, desde su correspondencia y lista de vuelos, hasta papeles, testimonios, agendas, que expongan hasta dónde llega esta red de tráfico de influencias, puesto que nadie está a salvo. Un esfuerzo popular para que este caso jamás caiga en el olvido. Lo que pase en el futuro con relación a la publicación de este vídeo ya no lo sé. Pero si me he molestado en exponer la biografía de esta escoria inmunda, es porque nos sirve de bases para el tema principal de este vídeo, que es no ya Epstein en sí, sino una exposición de cómo de corrupto es el sistema capitalista en el que vivimos, y cómo de artificiales son todos los movimientos neoliberales y de guerras culturales que llevamos soportando ya décadas, con el único fin de dividir ideológicamente a la población y enfrentarnos entre nosotros. Pues eso, al final, es lo más peligroso tanto de Epstein como de las élites de las que se rodeaba. Una ventana que nos permite vislumbrar el valor que la humanidad tenemos para ellos, e, irónicamente, lo tristes, patéticas, mediocres e inanes que son las vidas de los multimillonarios. En primer lugar, cabe destacar que el resurgimiento del fascismo internacional que estamos sufriendo en nuestra actualidad no es una ocurrencia natural. Como ya hemos visto en incontables ocasiones en este mismo canal, el fascismo no deja de ser el brazo armado del capitalismo cuando éste se vuelve tan insostenible y autocanibalizante que, por miedo a revueltas populares y movimientos obreros, las clases altas liberan a sus perros de presa con el fin de sofocar cualquier amenaza. Sin embargo, tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, que expuso al fascismo, el nazismo y demás morralla de ultraderecha como lo que son, un movimiento de negacionismo y blanqueamiento llevó sucediendo las siguientes décadas por parte de más morralla que solo buscaba legitimizarse. Por supuesto, todos sus teóricos y defensores siempre acababan expuestos y condenados por la opinión pública. Pero no hace falta ser un lince para ver que, aprovechando esta última década de crisis económicas, pandemias, inseguridad y desesperación ciudadana, un nuevo movimiento neonazi y neofascista no solo surgió prácticamente de la nada, sino que inmediatamente fue apoyado por toda clase de medios de comunicación y de intelectuales hasta su casi total aceptación y normalización. Esto, por supuesto, no es baladí, y ahora nos explayaremos en el tema, pero sí cabe resaltar que, si lo comento en este mismo vídeo, es porque, evidentemente, los orígenes de este movimiento neofascista junto con los planes del tecnofeudalismo posterior vienen de las cabecitas de esta élite de multimillonarios pederastas. Partiendo de sus bases, debido a que los multimillonarios viven en su propia burbuja alejados de cualquier noción de la realidad, hasta el punto de que, más que una clase social, son una especie aparte de lo humana, de modo que a partir de ahora los llamaremos la especie multimillonaria, son seres que se creen que se les debe, no ya que merecen, lo mejor de lo que les ofrezca el planeta. Y ya no solo con caprichos, abusos de poder o incluso el propio concepto de creerse que son demasiado ricos como para envejecer, como ya vimos en el pasado, sino que también se extiende a adoptar y aplicar las ideas pseudocientíficas decimonónicas y posteriormente nazis de la eugenesia. Y ese es uno de los motivos por los que la especie multimillonaria vive tan obsesionada con coleccionar mujeres como si fueran yeguas, para impregnarlas y concebir decenas de hijos a los que luego abandonan, porque para ellos su propia descendencia no dejan de ser una posesión más, un activo financiero. Por ello, una de las ideas de Epstein fue pintar una capa de credibilidad sobre la pseudociencia de la eugenesia y todo lo relacionado con la creación de razas superiores genéticamente. Léase etnia aria o, como mínimo, blanca y europea. Y su proceder fue mantener conferencias privadas entre varios científicos e intelectuales cercanos a la extrema derecha, como Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Steven Pinker o Robert Trivers, entre otros, a la par de crear una red de contactos y comunicaciones para la promoción de dichas ideas, financiadas por multimillonarios como Elon Musk, William Henry Gates III o Bill Clinton,
para crear una plataforma que intelectualice los conceptos de ultraderecha, a la par de que politice la ciencia a favor de los intereses de las derechas. A partir de este momento y de la colaboración posterior de otros científicos a este movimiento, empezando por Noam Chomsky o Stephen Hawking, el mundo académico fue deformándose hasta convertirse en un club masculino que servía para acercar a la academia conceptos racistas, misóginos y transfobos. Y ni siquiera era una cosa que gran parte de los científicos pudiera denegar, debido a que, como en el mundo capitalista las investigaciones científicas y académicas dependen enteramente de financiaciones externas, Epstein tuvo la oportunidad de comprar el silencio y la complicidad del resto de la academia, convirtiéndose en un generosísimo patrocinador que a golpe de billetera y talonario financiaba o censuraba líneas de investigación enteras. Por tanto, ya no es que estemos ante un inmenso caso de corrupción en el que el fascismo lleva cultivándose en literales laboratorios y círculos intelectuales, siendo preparado para el momento en el que la extrema derecha tuviera la oportunidad de resurgir con la mayor fuerza posible y de forma optimizada, sino que las bases del mundo científico y académico llevan décadas siendo socavadas debido a que, desde siempre, son los intereses privados los que eligen las líneas de investigación. Y esto, a su vez, recalcitra los intereses del fascismo de dividir a la población. Ya no es mera eugenesia, sino que el hecho de que la especie multimillonaria experimente con su propia descendencia como Mendel con los guisantes para ver cuántos herederos arios pueden sacar, también lleva a la deshumanización y normalización del racismo, la xenofobia y la transfobia. Los habituales ataques contra la población de señalar a quien sea diferente. Y el resultado ya lo llevamos viendo en nuestros medios de comunicación desde hace décadas, cuando diversas figuras mediáticas relacionadas con Epstein se convirtieron en voceros de la extrema derecha, empezando por la transfobia. En otras palabras, el movimiento transfobo no es orgánico, sino un residuo del rechazo de la especie multimillonaria a aquellas personas que desprecia y considera inferiores. Y su forma de aprovecharlos convirtiendo a las personas transgénero tanto en un objetivo que atacar hasta erradicarlas, como en una cortina de humo que distraiga a la población pública de sus actividades. En resumidas cuentas, una cábala de pederastas acusando a gente inocente de ser depredadores sexuales en base a estigmas sociales que ya estaban arraigados. Y como gracias a movimientos como el transfobo la población ya tenía el incentivo para estar dividida, la desinformación y añadir gasolina al proverbial fuego vino después. Y cuando digo gasolina, me refiero a las guerritas culturales que ya todos nos sabemos. Y sí, como lo oís. Desde el Gamergate de 2014 hasta las actuales guerritas culturales de señoros cubiertos de requesón lloriqueando por lo woke, todo eso viene del mismo lugar. Y es que, como vengo comentando, los planes para un regreso del fascismo internacional ya estaban teniendo lugar, y esta vez las masas alienadas que le servirían como peones y tontos útiles fueron los Friki Gamers TM. Resulta que Epstein también era un Friki Gamer TM, y se pasaba las horas en el WoW y en Xbox Live rodeado de marginados sociales, incels y peñusca cuyo olor a sobaco es tan fuerte como su odio hacia la gente que no le hace ascos a salir a la calle. Por tanto, era testigo y participaba en chats y conversaciones en donde esta gente lo único que hacía era profesar su amargura, resentimiento, alienación y divorcio de la realidad, algo que decidió corromper en su beneficio. A partir de aquel momento, y apoyado por el fascista estadounidense Stephen Bannon, Epstein aprovecharía la mente colmena políticamente incorrecta de 4chan, un sitio al que alababan sus correos por tener un potencial de manipulación enorme, y que utilizaría de cuartel de operaciones desde el que inundar internet y las redes sociales con mensajes inflamatorios y reaccionarios que despertaran la ira de los Friki Gamers TM y hacerlos tomar las armas en poco menos que una guerra cultural contra todo aquello que odiaban, específicamente las mujeres y las minorías en productos de la cultura pop, la terrible y terriblástica inclusión forzada, de modo que se creara y financiara todo un entramado de creadores de contenido que alimentaran, ensalzaran y exacerbaran la mentalidad incel y derivados como los MGTOW. Y ello fue lo que a su vez llevó a la creación de los Red Pill, como un movimiento reaccionario que racionalizara y normalizara la misoginia y el racismo por un lado, mientras que por el otro romantizara y fetichizara la cultura occidental. Y de ahí a la formación del alt-right, MAGA y las victorias electorales de Trump, la instauración del fascismo en Estados Unidos y su exportación al resto del mundo. Y sí, he dicho exportación, porque al final todos estos partidos rollo Vox en España o Chega en Portugal, así como todos estos politicastros de la ralea de Abascal, Milei, Meloni, Le Pen, Cast u Orbán,
pese a todas sus arengas sobre la defensa de la pureza nacional, en la práctica no son más que unos vendepatrias porque su verdadera ideología es el trumpismo. Pues es gracias a Trump y a Epstein por lo que ellos mismos están donde están en la actualidad. Repito por si no ha quedado claro. Todo el proceso que llevamos presenciando del regreso del fascismo instigado por friki gamers TM tan misóginos como alérgicos al agua de la ducha, fue algo llevado a cabo por una élite de multimillonarios pederastas. Las guerras culturales y la lucha contra los Social Justice Warriors, las generaciones de cristal y lo woke son constructos artificiales. Jamás ha habido una cristalización orgánica en donde los rancios del mundo de los videojuegos se convirtieran por su cuenta en un movimiento político, sino que han sido una sublevación y una guerra cultural manufacturadas. Cada vez que veis a uno de esos influencers anti-woke que poco menos se visten como templarios para tener una pataleta porque una mujer lleva pantalones en una película de dibujos animados, un macho alfa mentalidad de tiburón que se rasga las vestiduras porque el que salgan personajes de etnias africanas en una obra de fantasía supone la caída de la civilización occidental, o cada vez que un fiero analista políticamente incorrecto lloriquea porque dos mujeres se dan un pico en un segundo de quita y pon. Todas esas mierdas y más no dejan de ser otra cosa que alienados y peones al servicio de una red de pederastas multimillonarios, ya cobren por ello o no, para agotarnos y distraernos del hecho de que existe una red de pederastas multimillonarios en primer lugar. Y no solo eso, sino que el movimiento de convertir a los teóricos conspiranoicos en soldaditos del fascismo también vienen del mismo lugar y a través del mismo proceso. Puesto que, si bien las teorías conspirativas siempre huelen a arengas de ultraderecha pasadas por agua y bajo una patina fantasiosa de alienígenas y vampiros, la gente que cree en ellas vivía en sus propios grupúsculos al no dejar de ser acomplejados marginados por el resto del mundo, que buscan validación externa en otra gente que alimente sus fantasías. Pero la amalgamación de dichos grupúsculos en un movimiento político de corte fascista hasta formar QAnon a través de 4chan fue otra idea de Epstein. De hecho, a lo largo de millares sobre millares de correos, Epstein coludió con influencers, personalidades de las redes y magnates de las telecomunicaciones y el espionaje como Peter Thiel, para crear toda una serie de teorías conspirativas que atacaran a todo lo que estuviera a la izquierda del fascismo, empezando por el Partido Demócrata estadounidense. Y como resultado, destacan escándalos como el del Pizzagate, de acusar a Hillary Clinton de vampirismo y satanismo en el sótano de una pizzería, solo para que, posteriormente, una de las víctimas de esta conspiranoia se atravesara el país para liarse a pegar tiros en el establecimiento. El Brexit es solo el principio, celebraba en 2016 Epstein con Thiel en sus correos electrónicos, mientras veían el auge del tribalismo y la caída de la globalización. Y por si fuera poco, otro de los elementos estratégicos de este regreso del fascismo a través de escándalos y acusaciones de teorías conspirativas de satanismo, pederastia y vampirismo, es que sirvieron de cortina de humo para tapar los propios crímenes sexuales tanto de Epstein como de sus allegados. ¿Veis por qué os dije al principio del vídeo que los que decíais que los taraditos de las conspiranoias tenían razón todo este tiempo deberíais poneros un puntito en la boca? Porque, al final, estas dos últimas décadas de antiintelectualismo, de guerras culturales, de teorías conspirativas carentes de teoría, de convertir la política en un circo tribalista, no ha sido más que la consecuencia del toque corruptor de una élite de multimillonarios pederastas. Y de hecho, ya que hablamos de gamers y política, no nos vamos a alejar demasiado de los videojuegos porque, ya que estamos, cabría destacar que el toque corruptor de Epstein fue tal que también logró manipular a esta industria. A lo largo de varios correos, tanto Epstein como uno de sus mejores amigos, el expresidente de Activision Blizzard King y notable depredador sexual Bobby Kotick, coludieron para, cito textualmente, indoctrinar a niños en las economías de videojuegos. O lo que es lo mismo, que ambos urdieron un plan con el único fin de normalizar como estándar de la industria las microtransacciones, el FOMO, las loot boxes y la monetización abusiva. Huelga destacar, como ya concluiremos más adelante, que ni Kotick ni Epstein inventaron las microtransacciones ni las monetizaciones abusivas. Pero sí es cierto que tanto su invasión en todo el entorno de los videojuegos, como las excusas tras ellas para justificarlas y racionalizarlas, empezando por el «son solo cosméticos», son obra de estos dos. Aún así, lo que también cabe destacar es que estos correos también son reveladores, en tanto en cuanto son una ventana para confirmar lo que llevo años diciendo, de que la especie ejecutiva del mundo de los videojuegos lo son de Activision Blizzard o de Ubisoft, como podrían serlo del Burger King, del Zara o de la farmacia de mi pueblo. Ni Kotick ni Epstein comprenden ni entienden cómo funciona un videojuego,
y la correspondencia que mantienen no solo es ignorante hasta decir basta, sino que es un verdadero generador de dolores de cabeza. Y al final lo único que les importa, lo único que sacaron en claro, fue en idear métodos para explotar a las audiencias y a los consumidores. Y ni siquiera idear es una palabra que se le acerca porque los métodos ya estaban ahí, simplemente los parasitaron y exacerbaron. Porque si hay una constante que podemos vislumbrar en este vídeo, esa es la mediocridad y esterilidad creativa de la especie multimillonaria. Y realmente así podríamos seguir hasta que salgan las burras de la leche, ¿no? Existen vínculos que relacionan a Epstein con el Mossad y el Estado genocida de Israel, así como otros que lo nombran como un potencial espía de Rusia. También podría hablar de cómo España fue una pieza clave en la red de pederastia y trata de blancas de Epstein, empezando por haber usado Barcelona como su coto privado de captación, o los presuntos papeles que desempeñaron tanto el expresidente Aznar como el emérito Juan Carlos I. Hasta podría mencionar cómo de untado de mierda está todo el gobierno noruego, al que le están cayendo toda clase de detenciones, lo que incluye la dimisión de su ministro de Exteriores y la detención y la misteriosa hospitalización de su ex primer ministro. Incluso podría explayarme narrando cómo los tentáculos de Epstein se extendieron por toda África, en una verdadera red de tráfico de influencias y financiación de corruptelas políticas. Por poder, podríamos irnos por los cerros de Úbeda, narrando cómo el gobierno de Trump no solo hizo el ridículo, tanto censurando los documentos de Epstein hasta presentar auténticas páginas en negro, como que fue de una forma tan chapucera que con un simple copia-pega pueden verse las secciones ocultas. Todo fruto de cuando a su multimillonario favorito le dio por jugar a los superespías y recortó los presupuestos de toda la nación. También podríamos describir la férrea defensa de la fiscal general y mayor lameculos del régimen trumpista, Pam Bondi, para defender casi con su vida los crímenes de su amo. Hasta podríamos deleitarnos en el conocimiento de que Estados Unidos nos está llevando a una tercera guerra mundial, atacando y amenazando Venezuela, territorios europeos y hasta Irán, con el único fin de correr un tupido velo para que se nos olvide que el mundo está siendo controlado por una élite de multimillonarios pederastas. Como digo, la lista es inmensa, casi infinita. ¿Vamos a tener Epstein en la sopa hasta el día en que nos muramos? Porque aún estamos raspando la superficie. Pero es que enumerar los crímenes de este subser y sus lacayos no es el objetivo de este vídeo. Entre otros motivos porque para eso ya están las noticias y el resto de YouTube. En su lugar, lo que pretendo exponer es la paradoja que supone el pertenecer al sector de las personas más poderosas del planeta, el epítome del éxito y la meritocracia con los que nos machacan en el capitalismo, diciéndonos que esto es a lo que debemos aspirar, y cuando los conoces son la gente más penosa, decepcionante y patética de la historia. En otras palabras, este vídeo no es tanto listar los presuntos triunfos de estos villanos en hacer del mundo un lugar peor, como sí exponer la clase de fracasados que en realidad son. Lo cual enlaza con el principio de este vídeo. Porque no puedo evitar someterme al goteo constante de todas las barbaridades que cometieron estos monstruos, para luego leer sus documentos y correspondencias, y ver que, si son como son, es porque literalmente son tan pobres que solo tienen dinero. Tal cual, los resultados de vidas enteras sin incentivos, ni retos, ni sacrificios, ni trabajo, ni esfuerzo, ni amistades, ni cariño. Lo único que les ha proporcionado sus cantidades obscenas de dinero es una jaula de aburrimiento y hastío vital, hasta el punto en que, para sentirse vivos y olvidarse de su tediosa existencia un rato, necesitan torturar, violar y canibalizar a otros seres humanos. La crueldad no es meramente el mensaje, sino que si desnudas todas las pretensiones, los lujos, los títulos y los oropeles, lo que te queda es un burdo desquite. Hacer pagar a gente inocente tus frustraciones vitales. Son, tal cual, la encarnación de Patrick Bateman hasta el último detalle, y sin reparar en cantidades de ser un lamentable quiero y no puedo. Porque no hay nada más patético que un multimillonario. Y para muestra, el mayor de los botones. Pese a que en nuestra actualidad nos ha tocado ser contemporáneos del primer billonario con B de la historia, al mismo tiempo estamos siendo testigos sobre cómo dicho billonario con B es la persona más infeliz que haya parido madre. Un cincuentón a fechas de publicación de este vídeo, atrapado en una perpetua infancia porque ni siquiera llega a la adolescencia, para el cual son comunes las imágenes de fiestas en donde él está más solo que la una porque nadie se acerca a él ni le dirige la palabra.
Un acomplejado, atrapado en los abismos más hediondos de Internet, cuya personalidad empieza y termina en demostrar desesperadamente lo edgy que es, solo para llamar la atención. Desde fumar porros como si fuera algo transgresor, a patrocinar el fascismo públicamente, y pasando por crear una oficina gubernamental para llamarla como un meme e infestarla de otros tristones de la vida igual de inadaptados, pajilleros y acomplejados que él. Un autoproclamado campeón de los videojuegos que necesita contratar a gente para que juegue por él, y que cuando hace directos los que lo ven solo lo hacen para mofarse de su ridiculez, hasta el punto de que éste explota en auténticos berrinches delante de la cámara. Alguien que llora, suplica y mendiga por participar en las fiestas de la pederastia de Epstein porque ningún otro multimillonario lo quiere tener cerca, y que está dispuesto a ser el peón del resto de la élite solo para que le dirijan la palabra de lo insignificante que es. El hombre más rico del mundo es el mayor perdedor del planeta. Pues con Epstein, el líder de poco menos una pandilla de matones de instituto formada por multimillonarios pederastas, igual. Y es que esa vacuidad existencial, el estar atrapado en los engranajes del sistema independientemente de tu poder económico o influencia política, es a lo que desemboca siempre el capitalismo. ¿Cuántas veces hemos visto en este canal desde una perspectiva de gente de clase obrera cómo el capitalismo nos aliena, nos vuelve los unos contra los otros y nos tiene librando guerras inanes, mientras nos sentimos solos, vacíos y atrapados porque nuestras vidas han quedado reducidas a ser engranajes? Pues hoy, y lamentablemente ha tenido que ser de esta forma, es cuando os presento la otra cara de la moneda. La perspectiva de los ricos, de los presuntamente exitosos, de los que alardean de haberse hecho a sí mismos, de los que alcanzaron el sueño americano, la idea del supuesto triunfo ya sea de cuna o por méritos propios, y lo que hicieron los segundos para alcanzarlo. Y son gente igual de alienada, solitaria y vacía. Porque en el capitalismo no hay ganadores, solo una encarnizada competición de todos contra todos que termina en la autocanibalización. La verdad subyacente del caso Epstein no es sino una ventana a cómo son en realidad las vidas de las élites que se nos dice que debemos alabar, respetar y emular. Si bien ya desde siempre fue un garrulo sediento de poder y dispuesto a abusar de niñas desde que era profesor, Epstein se convirtió en un verdadero monstruo porque se permitió que fuera un monstruo, porque la gente con la que se andaba se beneficiaba de que él fuera un monstruo. Y la impunidad que gozan este tipo de monstruos no nace de la buena suerte, de un talento útil o ningún tipo de justicia, sino que es la impunidad que se compra. Una impunidad que solo las élites pueden pagar. Las élites no son más listas en absoluto, y desde luego no son nuestros mejores, sino una piara de psicópatas tan ricos como narcisistas y avariciosos, que existen como consecuencia de un sistema socioeconómico cuyo pilar principal es la desigualdad y la opresión. El amasamiento inane de riqueza mientras se empobrece al resto de la sociedad, lo cual crea víctimas como las chicas de las que Epstein y compañía abusaban. Adolescentes y personas jóvenes que solo tenían en común sus problemas económicos y su desesperación. Epstein vino de una familia de clase obrera y alcanzó el sueño americano de venir de la nada y hacerse un hueco entre las élites. Y el resultado es que, si quieres formar parte de la élite, lo primero que debes hacer es renunciar a tu humanidad. Y al final, lo peor que podemos pensar sobre Epstein, pasadas las noticias de su muerte en extrañas circunstancias, no es quedarnos en si se suicidó o si lo mataron, o si el muerto es un doble y ahora Epstein se está riendo de todos nosotros en un búnker en la luna, sino que Epstein no es sino uno de muchos. Lo peor de Epstein es que hay otros como él, cuya peligrosidad radica en que son mucho más cautelosos y cuyos crímenes probablemente jamás saldrán a la luz. Puesto que nuestro mundo es tan grande y hay tantas localizaciones remotas geográficamente como protegidas ante la prensa, que no tenemos formas de saber lo que pasa. Al final del día, esto no hace más que recordarme aquella expresión, la banalidad del mal. Porque, en realidad, esto es lo que es el mal. No es un supervillano que pretende detonar una bomba atómica en el núcleo de la Tierra, ni un genio que construye un rayo congelador, o un demonio que planea resucitar a seres ancestrales. Ni siquiera es un multimillonario que nada en oro mientras calcula minuciosamente cómo causar daño. El mal verdadero, el mal del mundo real, el mal que atestiguamos en nuestro día a día,
Es aburrido, poco impresionante y hasta carece de objetivos reales o razón de ser. Infecta y se extiende antes de que te des cuenta de que ha echado raíces, pues el mal no crea, sino que corrompe, parasita. Utiliza nuestras creencias, nuestras rutinas y nuestras facultades para conseguir su autopropagación. Como ya hemos visto, todo es una mentira, empezando por la noción de que existe una meritocracia real. La idea de que las personas más exitosas lo han conseguido gracias a su inteligencia, determinación o astucia, y que tú, perico de los palotes, puedes formar parte de la élite si trabajas duro y besas los suficientes culos. La especie dominante, la especie Epstein, la especie Ghislaine Maxwell, está ahí gracias a sus conexiones o al azar del nacimiento. Estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Eso es todo. Fortunaza y contactos. Epstein y compañía no crearon la transfobia, pero sí parasitaron el asco que ya le tenían a las personas transgénero porque veían en su existencia una contradicción con sus ideales nazis y decimonónicos de crear una literal especie multimillonaria genéticamente superior, y por tanto las convirtieron en objetivos que exterminar. Epstein y compañía no crearon a los neonazis, ni a los incels, ni a los teóricos conspiranoicos, pero sí parasitaron dichos movimientos para convertirlos en peones de sus intereses políticos, con los que propagar y proteger del ojo público sus abusos. Epstein y compañía tampoco crearon las loot boxes o las monetizaciones abusivas en los videojuegos, pero sí las parasitaron para exacerbarlas y convertirlas en la norma de la industria. Y así podría seguir, porque no hay ejemplo de multimillonario en donde no se esté hablando de una persona tan patética como creativamente estéril, que lo único que puede hacer es parasitar y explotar un mal ya existente para infectar al resto del entorno en su beneficio. Ya lo hemos visto con el propio Epstein. El mayor logrador del sueño americano de abandonar la clase obrera para dirigir el mundo desde la sombra, la viva imagen del triunfo bajo el capitalismo, no es más que un pervertido cuya vida y obra se resumen en haber fracasado hacia arriba, vivir de las rentas de sus contactos, envenenar todo lo que toca y ser un degenerado. Y al final, cabe preguntarse si esto no es una gran parte contra lo que estamos luchando la gente de a pie, más allá del puro horror de la depravación. El qué hacer ahora cuando, si bien ya todos sabíamos que no hay nada más inmoral que un multimillonario, peor aún viviendo en un sistema basado exclusivamente en la desigualdad y la explotación, ya tenemos pruebas más que suficientes para señalar que los mismos que llevan machacándonos desde que nacemos con que si somos de clase obrera, lo somos por vagos y maleantes, y que nuestro valor como humanos solo equivale a nuestra productividad, son los mismos cuyo valor propio y aportación positiva al mundo es menos que cero en el mejor de los casos. Porque una vez que empiezas a desentrañar lo horrible que es su comportamiento, te quedas con la constatación de que todas estas personas, sin excepción, son absolutamente decepcionantes si no fuera por su riqueza. No tienen nada que ofrecer a nadie, no tienen ideas ni opiniones propias, viven completamente divorciados de la realidad porque desconocen los conceptos más básicos de cómo se mueve el mundo. Pero ahí están en la cima cometiendo auténticas atrocidades de todos modos. Pese a todo su poder, sus fortunas y sus contactos, esta gente está tan vacía y son tan despreciables que, con todo el bien que podrían haber hecho, la oportunidad de pasar a la historia por un sinfín de aportaciones positivas a la humanidad, decidieron invertir sus fortunas en corromper y envenenar todo lo que tocaban. En infligir dolor y miseria allá donde pasaban porque esto es lo único que sentían que podía llenarlos, lo único que, tal vez, les hiciera sentir otra cosa que apatía y autodesprecio, aunque fuera por unas pocas horas. Imaginad ser tan pudientes, tan poderosos, y encima en un sistema socioeconómico donde el dinero es testamento de tu presunta superioridad con respecto al resto del planeta, y ser olvidado por la historia en el mejor caso. Y en todos los demás ser recordado como un pie de página, dentro de los ejemplos de lo aberrante, depravado y pervertido que puede llegar a ser el ser humano. Y en una época en donde cada vez más gente está despertando una conciencia de clase, hasta el punto en que estas mismas élites han tenido que resucitar el fascismo con el único fin de acallar dicha conciencia de clase, por miedo a ser devorados como ya pasara en ocasiones anteriores a lo largo de la historia, no se me ocurre peor legado para la posteridad que el ser un exponente de lo patéticos que son los multimillonarios y la mentira del propio sistema capitalista que los sustenta. En otras palabras, argumentos a favor de la desaparición del propio capitalismo junto a su especie multimillonaria para que gente así no vuelva a surgir.
Es una clase de existencia que, al igual que el caso de Patrick Bateman de principios del vídeo, no tiene salida. Son individuos que serían dignos de genuina lástima si no fuera por lo despreciables que son. La misma muerte para esta gente es lo más parecido a un consuelo que tendrán tanto en sus vidas como en las de sus víctimas. Y ellos mismos son los primeros que saben que, una vez desaparezcan de este mundo, nada bueno ni de valor se perderá.